Nuevamente usted tome su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y esta vez, como bien lo decía nuestro hermano Juan Carlos Ciaroni, vamos a ser un poquito más osados y vamos a leer no solo los versículos para la prédica de hoy, sino un poquito más, desde el principio del capítulo 3 de Gálatas. Entonces, para que podamos entender lo que ya se leyó anteriormente, yo quiero invitarle a que usted pueda ir desde el principio del capítulo 3. El título dice, el Espíritu se recibe por la fe. Recuerde que en Hebreos también se nos menciona que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Porque el que se acerca a Dios, dice, debe creer que Él existe y que es galardonador. Es decir, es alguien dadivoso, es alguien que ama el dar, es galardonador de a todos los que le aman. Entonces, recuerda, ahí habla acerca de la fe. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy para que usted pueda ver si fue la fe, la promesa primero que las obras o la ley. ¿Ya? Usted recuerda la ley con Moisés, sí, y nos parece que fue hace mucho, mucho tiempo atrás, pero usted va a encontrar hoy a la luz de este pasaje y de toda la Biblia que viene la promesa antes que las obras. Capítulo 3, entonces, de Gálatas, leemos el versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, tremendo, fuerte, ¿verdad? Que a usted le digan, oh cruceños insensatos. Fíjense, Gálatas, esa región cerca a Grecia, allá en el Mediterráneo, Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregúntese usted, ¿no? Porque no solo ellos recibieron el Espíritu, los Gálatas. Fíjense, Pablo le dice, ¿tan pronto se han olvidado, Gálatas insensatos? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y yo me pongo a preguntar en el día de hoy, porque recuerde que esto que fue escrito, bueno, Gálatas no es tan antiguo como los otros libros de la Biblia, pero estamos hablando de alrededor de 2000 años atrás. Y dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Y me pongo a pensar hoy en día, usted está más fascinado en... Y yo sé y dije, debiéramos tener una pantalla acá que podamos captar la atención. Hoy necesitamos un esfuerzo suyo, porque quizás competimos con eso que nos fascina, ¿no? Mi hija fue invitada al cine hoy a festejar el cumpleaños de una de sus compañeritas y justamente fue a ver una película que yo en esta semana estaba compartiendo con algunos jovencitos acerca de lo que enseña. Y les soy sincero, lo que mayormente hoy se enseña en la distracción, en la diversión, en quizás la manera de desestresarnos un poco, desenchufarnos del trabajo, aunque usted no lo crea, está cargado de enseñanza, como le dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quién lo fascinó de no escuchar a la verdad? Y yo lo digo por experiencia, porque cuántas veces yo lloré con muchas películas. Y nosotros que somos padres y tenemos hijos, pues disfrutamos muchas veces con ellos, ¿verdad? Recuerdo una de las películas, Entrenando a tu dragón, y tiene varias sagas. O los Mitchell versus las máquinas. Y quizás para que usted sea más familiar si no las vio esas películas, pero tenemos a los Minions, Madagascar y un montón de películas que, si bien es cierto, nos hacen sonreír o nos hacen reír quizás y nos divierten y nos desestresan, pero sin darnos cuenta nos están llenando muchas veces de mentiras que nos las están dando como verdad. Y después nos preguntamos por qué nuestra familia, nuestros hijos, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo como unidad familiar y aún como sociedad. Pero fíjese aquí el apóstol Pablo a los Gálatas les dice,
¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es solo versículo 2. Quiero saber de vosotros. Y aquí viene la pregunta para usted y para mí. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a escapar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Él dice, no lo creo que haya sido en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Recuerde, cuando usted nació a la vida cristiana, cuando usted decidió poner su fe en Jesucristo, usted recibió un Espíritu. Por eso es que yo recuerdo en algún momento, cuando con mi esposa teníamos un emprendimiento y teníamos personal a nuestro cargo, recuerdo de una pareja. Ella era bioquímica y él estudiaba ingeniería en la universidad. Ambos novios por mucho tiempo. Y después de un fin de semana viene y me dice, yo no sé qué nos pasó. En el ámbito laboral me decían, listen, yo no sé qué nos pasó. Pero esta vez que fuimos a la discoteca donde siempre nos divertíamos, no nos sentimos cómodos. Y dentro de mí yo dije, sí, claro que sí. Les dije a ellos, ¿sabes qué? ¿Qué hicieron ustedes la semana pasada? Ellos habían recibido al Señor. Entonces el Espíritu Santo estaba morando en ellos. Y quizás lo que nunca se habían dado cuenta hasta ese momento, ya no eran iguales, ya eran, aunque sean bebés espirituales, pero ya tenían una visión diferente de lo que es la vida. Ellos dijeron, ese día en la discoteca vimos lo que nunca antes habíamos visto y nos dimos cuenta que no era el lugar para nosotros. Y es que eso es lo que hace el nacer espiritualmente. Lo podemos ver. Si usted ha tenido ese privilegio de ver niños, de ver personas que han decidido poner su fe en Jesucristo y por lo tanto nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, nacer de Dios, que son sinónimos de cuando uno decide creer en que ese hombre que nació en Belén, que se crió en Nazaret, que sanó a cientos de miles de enfermos y que no nació como usted y yo, de un hombre y una mujer, sino de simiente de mujer solamente. Cuando usted decide creer que Él no fue cualquier persona, mirando atrás, diferente a lo de Abraham y todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, creyéndole a Dios que Él cumpliría su promesa. Nosotros mirando que Dios ya la cumplió. Y aunque falta que Él regrese, pero mirando hacia atrás lo que nuestros padres miraban hacia adelante, cuando usted ya hizo eso, usted es nueva criatura. Va a poder ver las cosas un poquito más de la forma real de la que son. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿De cómo está usted acá? ¿Por la ley? ¿Por los 10 mandamientos? ¿Por no fallar en nada? ¿O al contrario, porque usted es alguien que falla y recibió perdón por su fe en Jesucristo? Versículo 6, el pacto de Dios con Abraham titula, del capítulo 3 de Gálatas. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Usted ya no es, como el Señor Jesús lo mencionó un momento, hijo del diablo porque hacía las cosas que Satanás hace, mentir, difamar, acusar. Fíjese, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Gentiles, toda aquella persona, no que es amable, ¿no? En la Biblia, cuando habla de gentiles, no es el que es amable, buena gente, con el que nos gusta estar, ¿no? O saludar, sino habla de
aquellos que no son judíos, aquellos a los que no se le había hecho la promesa, eran de cualquier lugar menos descendientes de Abraham, de Israel. Fíjese, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí quiero hacer una pausa, porque yo quiero que no se me duerma. Y no es que esté viendo a alguno que ya está cabeceando, sino quiero que usted la próxima vez no venga sin su Biblia. Y déjeme decirle, como mencionábamos en un momento, quizás no tenemos una pantalla que brilla y que nos estimula acá, pero si usted trae su Biblia y la subraya, la próxima vez que esté buscando qué leer, va a encontrar lo que usted subrayó. Si usted viene acá con un bolígrafo, punta fina, y anota algo que Dios le reveló, la próxima vez va a decir, wow, esto fue lo que Dios me habló. Y va a entender mejor los misterios revelados de Dios. Entonces yo le animo a que usted lo pueda hacer. Yo hablaba con un jovencito la vez pasada y le decía, ¿por qué no subrayas tu Biblia? Él me dice, no, es que está bonita así. Entonces quizás nos gusta tenerla bien limpia, pero ¿sabe qué? Usted le va a sacar el jugo cuando lo subraye, cuando diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme? Cuando usted empiece a subrayar lo que Dios les está mostrando. Entonces, sigamos, estamos en Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Recuerde, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos. Y vamos a ver por qué Dios, si la ley condena, por qué Dios nos dio la ley. Lo dice acá la Biblia, y ahí es donde yo quiero que usted subraye. Versículo 13, Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Recuerde, cuando usted fallaba, ya usted estaba condenado, ¿verdad? Si usted mentía, la ley dice no mentirás. Si usted, y usted va a decir, pastor, pero yo nunca he matado a nadie. Sí, recuerde que el Señor Jesucristo vino para enseñarnos la ley de una manera más explícita, más profunda. Él no vino a no cumplir la ley, sino a llevarla a otro nivel. Y el Señor Jesucristo enseñó, ustedes oyeron que fue escrito, no matarás. Pero cualquiera que empieza a odiar a su hermano, y quizás con razón, por alguna ofensa recibida, dice cualquiera que guarda ese rencor, esa falta de perdón, homicida ya es de su hermano. Cualquiera que empiece a envidiarlo, cualquiera que empiece a hacer algo que no es correcto, es un futuro potencial asesino. Y usted dirá, pero usted está exagerando, pastor. No, vamos a la palabra. Recuerde, Caín mató a su hermano Abel. ¿Y cuándo? Cuando él empezó a desobedecer a Dios y no ofrecer el sacrificio que Dios había pedido. Los hermanos de José empezaron a odiarlo hasta el punto que querían asesinarlo. ¿Por qué? Porque José era un joven temeroso de Dios que hacía lo correcto y sus hermanos no. Empezaron a mirar a mujeres que no eran de su pueblo, empezaron a codiciar y por eso empezaron a odiarlo. Y cuando pudieron, intentaron matarlo. Ahora, él era un joven temeroso de Dios y Dios lo guardó. No nos vamos a ir allá, la historia es hermosa, podemos hablar mucho de eso, pero recuerde, si yo estoy haciendo algo que no está bien, el Señor le dijo a Caín, eso que estás haciendo mal, está acechándote y si tú no lo quitas, se va a apoderar de ti. Y ahí fue donde él asesinó a su hermano. Y ejemplos como estos vemos muchos, aún hoy en la realidad. Cuando empezamos a hacer lo que no es correcto, lo que no está delante de Dios, cuando no confiamos en Él, cuando nos vamos a la ley muerta.
Ahora aquí dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entre paréntesis, usted lo ve ahí, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes eran gentiles? Ya dijimos, no los que son amables, sino los que no eran judíos. Nosotros, los europeos, los asiáticos, todos los que no eran descendientes de Abraham. Fíjese 14, para que en Cristo Jesús esa bendición hecha a Abraham, esa promesa hecha a Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 15, amados, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, ¿quién es la simiente? Dice tu Biblia, la cual es Cristo. Recuerde de Génesis 3:15, Dios le dice a Satanás, sí, lograste que el hombre desobedezca, que desconfíe de mi amor y que entrara a la muerte. Esa muerte con la que usted tiene que luchar y lidiar todos los días. Esa enfermedad, aquellos años que se nos van yendo, aquello que Dios nos había advertido ahí cuando nos creó. Y nos dice, ciertamente tienen todo este jardín, todos los árboles del huerto para comer, para disfrutar, para administrar como buenos mayordomos. Solo el árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer de él. En otras palabras, miren, disfruten, administren, pero obedézcanme. Y el único árbol, fruto que no deberían comer, Satanás logró que el ser humano se centrara en él, desconfiara de la provisión de Dios, desconfiara del amor de Dios, de la palabra de Dios y no hiciéramos caso. Hoy usted y yo tenemos que luchar contra la muerte, pero lo hermoso es que Dios ahí hace la promesa. En Génesis 3:15, usted lo puede buscar en su Biblia. Dios le dijo a Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, y a partir de ahí dije, Señor, debo cambiar mi manera de divertirme. Ya no miro Entrenando a tu dragón, aunque hubiera llorado en muchas de las películas, ¿no? Porque no quiero recibir mentiras, sino quiero ir a tu palabra. Y la verdad que hay muchas maneras preciosas de divertirse con la familia, sin necesidad de que nos estén metiendo muy sutilmente algunas mentiras. Hollywood es especialista en ello. Entonces, Dios ahí dice a Satanás, la serpiente antigua, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Tú le herirás en el calcañar, es decir, una mordida en el talón, como una serpiente lo hace, pero él te dará un golpe en la cabeza. Ahora, ¿cuándo fue que la simiente de la mujer, Jesucristo, recibió una mordida de Satanás en el talón? ¿Cuándo? Cuando Satanás creyó que había matado a Dios, al Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando logró que aquel pueblo judío dijera, no nos interesa que Él sea santo, no nos interesa que sea inocente, que su sangre sea sobre nosotros y la de nuestros hijos. Y recuerde, yo no creo que sea casualidad lo que el pueblo judío ha vivido en la Segunda Guerra Mundial y aún lo que está viviendo hoy. Porque recuerde que cuando Él entró a Jerusalén y Él dice, la ve, llora por Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Pero porque tú no has visto quién es necesario para tu paz, aunque te llames ciudad de paz, no tendrás paz. Es más, tus hijos van a ser cercados dentro de tu ciudad. Y fíjense, hasta el día de hoy, Jerusalén no es una ciudad de paz, aunque se precie por llevar ese nombre, ciudad de paz.
¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Porque quien rechaza a Jesucristo no tiene paz. Por eso es que nuestro reposo es Jesucristo. Nuestra paz es Él. Entonces, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, decíamos, ¿cuándo recibió una mordida en el calcañar? Cuando fue asesinado. Ahora, Satanás no contaba, jamás en su historia lo tenía pensado, de que con eso él iba a recibir un golpe en la cabeza. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo resucitó. Porque recuerde que la muerte es la paga del pecado. Eso nos dice Romanos 3:23, 3:26. La muerte es la paga del pecado, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recuerda que Jesucristo no pecó jamás. Entonces la muerte no tenía poder sobre él. Y él por eso fue que resucitó, para no morir nunca más. Y eso es lo que usted, cuando cree en él, va a recibir. Tiene esa esperanza, esa fe es la que hace que confiemos en que lo que Dios ha mostrado lo hará con nosotros. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Mire, la ley estuvo 430 años, nos dice la Biblia, después de hecha la promesa que es por fe. Y la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo está su fe? ¿Es amigo de Dios? ¿O es amigo del amigo de Dios? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley entonces? Versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones, los errores que cometemos, la falta de obediencia. Esos son transgresiones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Habíamos visto el versículo 16. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. Él vino de simiente de mujer, no de varón como todos. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo y desde ahí empezamos a leer. ¿Se recuerda? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro maestro, nuestra guía, nuestra nodriza. La ley nos ha llevado a Cristo, fíjese, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios, pero dice, por la fe en Cristo Jesús. Y usted va a encontrar en toda la Biblia que criaturas de Dios, sí, todos, pero hijos de Dios solamente los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de agua del Espíritu, los que hemos nacido de Dios, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Lo que creímos, dice 1 Juan 5:1, que es nacido de Dios el que cree que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa Mesías y Cristo? El que Dios había prometido que vendría. La promesa que Dios le había hecho a Abraham y que la cumplió más de 4,000 años después. Ahora, Abraham sí creyó y todos los que estuvieron dispuestos a morir creyendo, murieron sin verlo, dice Hebreos 11, que nos habla de la fe. Pero no por eso no lo recibieron. Recuerda, el Señor Jesucristo contó que murieron 2 personas y uno de ellos fue llevado al seno de Abraham, donde era reconfortado porque tuvo temor a Dios, porque le creyó a Dios. Sin embargo, el otro, bueno, dice el nombre de quien. La Biblia es tan preciosa, ¿no? Que nos da el nombre de quien fue temeroso. Se llamaba Lázaro, un hombre muy pobre, pero rico para con Dios, dice la Biblia. Y el otro que, aunque era muy rico, era muy pobre para con Dios, también fue muerto, porque está establecido para el hombre que muera una vez. Todos los vamos a pasar por la muerte, a no ser que estemos mientras Cristo venga. Y dice, no vamos a
cambiar de cuerpo antes que los que durmieron en él, sino que los que durmieron en él, y no dice los que murieron, dice los que durmieron en él. Es decir, el que muere creyendo en Cristo, su cuerpo está durmiendo y se va a deshacer, se lo van a comer los gusanos, pero su espíritu está en la presencia de Cristo. Y un día va a recibir uno como el de él. Amén. ¿Lo cree usted? Porque si no lo cree, va a vivir como todos los demás. Y la Biblia dice, no se conformen a este siglo. No se diviertan como se divierten los que no tienen la fe en Jesucristo. Vamos un poco más allá, al reino de los cielos, lo que viene. Queridos hermanos, si usted está consciente de que usted no está para este mundo, usted va a sufrir con la política, con lo que está sufriendo nuestro país. Va a tener temor a eso. Va a estar angustiado. Pero si usted sabe que este no es nuestro reino, lo que va a hacer es doblar la rodilla y decir, Señor, estamos en tus manos. Y si vivimos, vivimos para ti. Y si morimos, para ti morimos. No hay dónde perder el que cree en Jesucristo. Porque la Biblia dice, aunque esté muerto, va a vivir. Y sabemos dónde vamos. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que es eterno, lo que no se ve por ahora. Recuerde, hasta cuando cuando Dios le dice a Noé que iba a juzgar la tierra, que iba a dar a cada uno según su merecido, y lo iba a hacer con mucha lluvia. Hasta ese momento nunca había llovido. Lo dice Génesis capítulo 2, versículos 4 y 5. Era un vapor de agua que regaba la tierra. Entonces, estamos hablando de algo que no se había visto, que era imposible que suceda. Por eso, quizás nadie le creyó, excepto una familia, la de Noé. Jesucristo es nuestra arca. Si usted le cree, se va a salvar. Porque recuerde que a su tiempo empezó a llover. Recuerde, Jesucristo dijo, así como yo he venido y como voy al Padre, vendré otra vez. A recompensar a los que le somos fieles, a los que tenemos fe, a los que creemos en Él. Hablábamos del ayo, la ley que nos lleva, que fue dada por nuestras transgresiones y que nos lleva a Cristo. Hermanos, aunque parezca pesado, estamos en la introducción. Pero no se preocupe, lo que viene va a ser cortito y directo al grano, como lo dijo el dermatólogo. Recientemente hemos terminado como iglesia con una campaña de mayordomía y también días atrás se celebró el Día del Maestro. ¿Por qué yo elegí este pasaje? Aunque un poco profundo, pero es que fíjese que aquí una y otra vez nos dice, ¿no? La ley vino para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe en Él. Venida la fe, versículo 25, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo han sido bautizados y de Él estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Recordamos el Día del Maestro días atrás. Jesucristo fue el maestro de maestros. Y la idea es que usted y yo podamos tener el ejemplo del maestro de los maestros. Hoy vamos a tocar esos dos puntos acerca del maestro de maestros al que usted y yo debemos seguir, en el cual hemos recibido vida eterna, en el cual somos considerados santos como hijos de Dios, en quien tenemos la promesa de la resurrección, en quien tenemos vida eterna. Y en el bosquejo estaba un pasaje que es uno de mis favoritos, Juan 17:3. Hay muchos, pero este pasaje dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Lo dijo el Señor Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Antes de hacer un ejercicio, yo quiero pedirle que usted incline su rostro, que cierre sus ojos, y vamos a pedir que Dios nos hable en esta mañana. Oh Dios amado, tu palabra dice que tú siempre has hablado al ser humano. Tu palabra en Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras,
porque usted lo sigue haciendo, Señor. ¿Cuántos testimonios de la manera en que tú hablas? Si estamos aquí, Señor, es porque tú nos hablaste de alguna manera, por sueños, por circunstancias, por tu palabra, por Jesucristo. Hemos visto tu misericordia, oh Dios, y te damos las gracias porque tú siempre has hablado. Siempre te revelaste al ser humano, siempre nos buscaste, siempre nos amaste. Y aunque no siempre nosotros te amamos, ¿cuántas veces te traicionamos, Señor? A diferencia de nosotros, tú permaneces fiel. Por eso, Señor, en esta mañana, con esta lectura, te rogamos que tú nos hables. Señor, háblanos. Danos la fortaleza, Señor, de escuchar tu voz, de estar atentos, enfocados. Señor, de no distraernos. Señor, si quizás nos hemos mal acostumbrado a pantallas, sonidos, luces. Señor, hoy queremos verte, escucharte. Abre nuestros oídos, que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos. Señor, hoy vivimos al revés. Somos prontos para hablar, reaccionar, enojarnos y tardos para oír. Por eso, Señor, danos fortaleza en esta mañana, porque queremos escuchar tu voz. Háblanos. Amén. El primer punto que vamos a ver es las cualidades pedagógicas que jamás nadie ha tenido. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Y yo quiero que usted haga este ejercicio. Imagínese cuando usted tenía, y le voy a ser sincero, si usted creía que datos del Señor Jesucristo cuando era niño no hay, es una mentira, como las muchas que nos venden. Si usted lee su Biblia, va a encontrar una y otra vez. Y un ejemplo está en Lucas capítulo 2. Y qué mejor que de su madre. Lucas, este médico, escribe tomando en cuenta como fuente principal de su evangelio a la madre del Señor Jesucristo. Y ahí en Lucas 2, si usted va, vamos juntos para no dormirnos. El capítulo 2 comienza diciendo, bueno, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Vamos un poquito más allá, a la parte final donde dice, Lucas capítulo 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual se había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. No era cualquier niño. Y usted tiene ahí desde los 8 días de nacido, ¿no? Algunos detalles desde su niñez. Hay muchos otros pasajes en los evangelios. Mire, vamos hoy al 41 que hacían sus padres todos los años con Jesús. Dice, iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. A celebrar la Pascua. Porque recuerde que la Pascua verdadera no son esos huevos de chocolate, sino era aquel cordero que iba a ser inmolado para siempre. Recuerde, esa es la verdadera Pascua, está en Éxodo 12. Ahora, todos los años, desde que nació el Señor Jesucristo, sus padres iban a celebrar la Pascua. ¿Casualidad? De ninguna manera. Es más, dice, los fariseos no querían que Él muera en la Pascua, en la víspera de Pascua. Pero Él murió en la Pascua porque Él era nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Él era el Cordero de Dios, como lo había gritado Juan cuando lo vio a Jesucristo. Dice el 42. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de ir todos los años a la fiesta de la Pascua. Y al regresar ellos, acabada la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y todo lo que se celebra hoy en día allá en Israel, dice, se quedó el niño Jesús, tenía 12 años, en Jerusalén y sus padres no lo sabían. Ahora, si vamos un poquito al versículo 47,
Bueno, después de un día de camino se dieron cuenta, el 46 dice, y 3 días después lo encontraron. ¿Dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Usted recuerda cuando estaba en colegio? Quizás tenía unos 12 años. Aquel estudiante que hacía preguntas que quizás a veces a los profesores les hacían mover el piso, ¿sí? O cuando el profesor preguntaba a aquel estudiante que siempre respondía y con respuestas verdaderamente impactantes. Ese era el Señor Jesús. Si usted no tuvo un compañero así, el Señor Jesucristo era así. En medio de los doctores de la ley, a los 12 años, le respondía como alguien que tenía autoridad. Y esa es la primera cualidad que vemos ver en Jesucristo. Él enseñaba con autoridad. Si usted va a Mateo 7:28, Lucas 4:32, Marcos 1:22. Y quiero invitarle que vamos ya hemos estado en Lucas, vamos a Marcos, este otro evangelio escrito no por un discípulo de Jesús, sino por otro jovencito que fue impactado por la vida de Jesús. Marcos, fíjense, el capítulo 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Los otros evangelios hablan de que nadie enseñaba como Jesucristo. Mire, Marcos un poquito más allá, capítulo 6, del 1 al 6. Dice, salió Jesús de allí, Marcos 6, 1 al 6, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esto igual usted lo encuentra en Mateo 13. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Otros pasajes mencionan de que ahí no fueron hechos muchos milagros, pero sí en los alrededores demasiados. Miren, enseñaba con tanta autoridad que ellos se escandalizaban de que fuera hijo del carpintero José, que sus hermanos sean Jacobo, José, Judas, Simón, porque no entendían cómo este niño que ellos habían visto crecer era tan especial. Sus enseñanzas no eran imposición, sino invitaba al entendimiento, a la reflexión profunda, usando parábolas, ejemplos cotidianos para conectar con sus oyentes y hacer de las verdades espirituales a lo que fuera práctico y entendible. Recuerda a Juan, él narra la historia cuando él se encuentra con esta mujer, la mujer samaritana, donde él adapta su enseñanza al oyente y le hace algunas preguntas. Una mujer que no quería saber nada de los hombres, pues ya había tenido 6 fracasos, 5 divorcios, y con quien vivía no era su marido. ¿Acaso el Señor no adapta su enseñanza escuchándola, diciéndole, mujer, dame de beber? Y le hace una pregunta y otra hasta que consigue tocar su corazón, comprendiendo la necesidad que ella tenía. ¿Qué técnica más preciosa? Él modelaba con el ejemplo, mostrando humildad, fomentaba la compasión y el pensamiento crítico. Acá usted lo ha visto. En Marcos 6, vámonos un poquito más allá, el versículo 30. Fíjese, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
Si usted lee un poquito antes, el contexto es, habían asesinado a su primo hermano, a Juan el Bautista. Y los discípulos vienen y le cuentan esto al Señor Jesucristo. Ahora, mire lo que hace el Señor Jesús. Marcos 6:31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Al igual que él, los discípulos habían tenido que contemplar la muerte de este hombre que fue un profeta, que aún ni los fariseos se animan a desacreditarlo. Lo hemos visto en algún momento cuando ellos le dicen, ¿en nombre de quién tú purificas este templo? ¿Por qué haces esto? ¿Con qué autoridad? Jesús le dice, bien, si ustedes desean que yo les responda, ¿con qué autoridad yo he limpiado a los mercaderes en el templo? Yo les voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De él? ¿De los hombres o de Dios? ¿En nombre de quién él bautizaba? ¿Y ellos qué hacen? Empiezan a cavilar, ¿no? Y dicen, si le decimos que era de los hombres, el pueblo nos mata, porque todo el pueblo los honraba, los respetaba. Este fue un hombre sin comparación. Y si le decimos en nombre de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? Porque vinieron prostitutas, cobradores de impuestos, se arrepintieron. Y ustedes, religiosos, no quisieron arrepentirse. Entonces dijeron ellos, no lo sabemos. Fíjese ese cinismo. No sé en nombre de quién bautizaba a Juan. El Señor le dice, bueno, tampoco yo les voy a decir. Tampoco yo les voy a decir. Porque ustedes no quieren creer. Señales les he dado, milagros, ¿cuántos? Y no quieren creer. Pero en este momento, cuando Juan el Bautista fue asesinado por Herodes, y mire el 14, estamos en Marcos 6, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Al oír esto Herodes, 16, porque los otros decían, no es Elías, otros decían, es otro profeta. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ver 20, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Recuerden que Herodes no quiso matarlo en verdad. Pues la esposa de su hermano con la que él empezó a convivir, ¿no? Y como le era molesto que Juan dijeran, señores, esto no debe ser así. La mujer la pide su cabeza en una bandeja. Algo terrible. Entonces, en ese momento, versículo 30, los apóstoles dicen, Señor, ha pasado esto con Juan. Lo asesinaron, le quitaron la cabeza. Jesús le dice, vengan aparte a un desierto, descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El Señor preocupándose, modelando, sintiendo compasión. Y ahí es donde se produce la alimentación de los 5,000. Fíjese. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada. Despídelos que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondió él y les dijo, dale vosotros de comer. Ellos dijeron, ¿qué vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer? 200 jornales serían 200 denarios. 200 por 150 bolivianos, que sería un jornal hoy. Eso era lo que necesitaban. Y el Señor le hace una pregunta, como buen maestro que es. ¿Cuántos panes tenéis? Los puso a reflexionar. Y ahí el Señor alimentó a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y no fue la única vez. Usted lo encuentra esto en Mateo 14 y en Mateo 16 o 15.
la alimentación de otros 4,000 en Lucas 9, 10 y 17 y en Juan. Fue algo que marcó, que se escribió en los 4 evangelios. Pero ¿qué es lo interesante acá? La compasión, el pensamiento de nuestro Maestro. Por eso es que debemos poner nuestra mirada en Jesucristo para ser buenos administradores también como Él lo fue. El segundo punto para ir cerrando esta prédica. La perfecta mayordomía que jamás nadie ha tenido, la tuvo el Señor. Recuerden, vivieron la mayordomía del tiempo, del dinero y de los talentos. El Señor Jesús comprendía la importancia del tiempo. Por eso desde temprana edad Él se dedicó a los asuntos de su Padre. Lo acabamos de ver en Lucas 2, cuando Él estaba con los doctores de la ley. ¿No? Y cuando la mamá escandalizada viene, ¿por qué nos has hecho a mí y a tu padre? Y Él le dice, y usted lo puede comprobar ahí en su Biblia, ese padre cuando ella se queja, cuando la mamá del Señor Jesucristo le dice, yo estoy afligida y tu padre también. Y la P que usted encuentra en su Biblia es una P minúscula. Y Él le dice, mamá, no me es necesario estar en los negocios de mi padre. Y si usted ve su Biblia ahí es con P mayúscula. José no era su padre. Dios sí lo es. Dios sí lo es, porque Él era igual a Dios. Y ahí vemos cómo Él desde su niñez, durante su ministerio, aprovechó cada instante para enseñar, para sanar, para servir, como está en Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Le pregunto, ¿cómo está administrando usted su tiempo? ¿Los días son malos? Sí. Y no por la crisis que quizás está viviendo nuestro país ahora, sino por lo que ha llevado a esa crisis. Fíjese, un progresismo que enseña que la familia no es como Dios la estableció. Una ideología que nos enseña a adorar la creación y no al Creador. Por eso es que estamos como estamos. Y no solo Bolivia, sino aún continentes. Y por amor a algunos, no voy a decir cuál. Pero si nosotros estamos así como estamos, es porque hemos desechado la palabra. Ahora, ¿cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Estamos nosotros distraídos también? ¿O estamos siendo cuidadosos, buenos mayordomos de nuestro tiempo? ¿Cómo está nuestra mayordomía del dinero? Nuestro pastor Milton nos recordaba el anterior domingo acerca de ello. Y en Lucas 16, 10 al 13 encontramos, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y qué parábola más hermosa la que cuenta el Señor Jesucristo de este administrador de los bienes que no era muy buen administrador y su Señor le dice, te tengo que quitar porque no has sido buen administrador. Te tengo que echar. Usted le encuentra esta parábola en Lucas 16. Y por mucho tiempo me asombró. Me asombró. Vamos un poquito. Lucas 16. La parábola del mayordomo infiel. El versículo 2 dice, el 1 dice, era un disipador de los bienes. El 2, ya no podrá más ser mayordomo. Pero él hace algo interesante. Dice, viéndose que iba a ser despedido, ¿no? Y que era muy débil para cavar pozos. Cavar no puedo, dice. Y mendigar me da vergüenza. Entonces, este mayordomo infiel, estamos en el versículo 3 de Lucas 16, dice, ya sé lo que haré. Tuvo una viveza criolla. ¿Cuánto es lo que tú debías a mi señor? 100 barriles de aceite. Ok, anota 50. Y dice que se fue ganando la gracia. Dice el 8, el Señor alabó al mayordomo infiel, a mayordomo malo, fíjese ahí dice mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Y aquí hay un dato interesante, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Usted y yo somos hijos de luz si hemos recibido aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es Jesucristo. Pero miren, nos dice, aún a veces los hijos de este siglo son más sagaces que nosotros los creyentes. Y alabó la astucia de este mayordomo malo e infiel. Y ahí el Señor dice,
si tienen esa sagacidad para hacer los negocios, ¿no? Y en ese aspecto somos bien creativos, ¿verdad? Yo me ponía a pensar cuando hablaba de esto y dije, aún en la iglesia, hacemos hasta los gusanos trabajar. Como alguien decía, las lombrices de agua puerca, ¿no? Y bueno, no son lombrices de agua puerca, son californianas, pero aún cuando uno desea, es sagaz, es perspicaz, ¿no? Gracias a Dios, yo tuve la bendición de ver a mi papá, cómo él empezó a criar abejas. Y cuántas veces en mi familia hemos recibido ayuda por que las abejas trabajan para nosotros. Entonces, cuando uno quiere ver la manera de sostenerse, pues hay diligencia. Y la Biblia dice, sean diligentes, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Con esa sagacidad, con ese entusiasmo con que usted hace negocios, dice la Biblia, busquen lo que no se ve y que es eterno, lo espiritual. Pónganle esas ganas, pues ninguno es siervo de dos señores. El versículo 13, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Finalmente, en Mateo 25, 14 al 30, quiero pedirle que para finalizar esta mañana pueda abrir su Biblia, este pasaje que habla de lo que viene ya el reino de los cielos. Fíjense, el 25, versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante, y él da las parábolas a 10 vírgenes, ¿no? Que estaban con sus lámparas. El 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Él nos enseña que Dios nos ha confiado habilidades, dones, que usted y yo debemos desarrollarlo y utilizarlo para la gloria de Él. Pues cada siervo recibió talentos según su capacidad. ¿Cómo está su capacidad? Me llamó la atención ver que los talentos fueron dados a cada uno según su capacidad. Por eso fue que uno recibió solo un talento, porque no era muy diligente, que digamos, y ya era conocido. Y aún ese un talento que recibió, bailó en tierra. Bailó en tierra. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con el talento? Porque al que da se le dará más, se le dará en abundancia. Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y usted lo encuentra esto en Mateo 25:29. Dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Usted no puede decir yo no tengo algo que dar, porque ahí está siendo un siervo infiel. Ahí está siendo alguien negligente. Identifiquemos nuestros dones, busquemos la manera de ponernos al servicio de Dios. Jesús, nuestro Maestro y Señor, nos dejó un ejemplo perfecto de entrega total. Nos enseñó a valorar el tiempo, a manejar la sabiduría, con sabiduría en nuestras finanzas, a desarrollar y utilizar nuestros talentos para el bien de los demás y la gloria de Dios. Por eso dice que cada uno de nosotros se comprometa a seguir su ejemplo, siendo mayordomos fieles en todas las áreas de nuestra vida. Recordemos las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Recuerde que Él vuelve a premiar a cada uno según sus obras. Vamos a orar. Oh Dios amado, gracias por este tiempo que tú nos das aquí. Señor, por los talentos que tú nos has dado, por los bienes que tú nos das. Señor, gracias porque usted nos ha dado la capacidad de ser buenos mayordomos. Pero perdónanos porque muchas veces amamos más lo que debemos administrar que al Señor de los bienes que debemos administrar. Señor, y ahí es cuando empezamos a fallar, cuando nos hacemos flojos, perezosos, egoístas, avaros, malintencionados.
ahí es cuando nos apartamos de tu sabiduría y dejamos de seguir el ejemplo de ejemplos al Maestro de Maestros, a Jesucristo, quien con su amor y su gloria nos redimió para un reino especial, el reino de los cielos, el cual se ha acercado, Señor, el cual viene, y perdemos la fe, la esperanza, perdemos la fuerza, se nos va el aliento, porque nos hemos apartado de ti, Señor. Ayúdanos a volver a tus brazos, como aquel joven, Señor, que no estando contento con lo que tenía, fue malagradecido y pidió su herencia y se fue lejos y terminó derrochándolo todo. Señor, que volvamos a tus brazos, porque los tuyos están siempre abiertos. Jamás dejaste de amarnos, oh Dios. Y así como usted recibió a ese hijo que lo derrochó todo y le puso anillos, vestidos, calzados, así tú tienes ese amor para recibirnos y decirnos: siempre estuve aquí esperándote, siempre estuve a tu lado, aunque tú no me ponías los ojos. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, a Jesucristo, el Rey de Reyes, que vuelve por su iglesia, a quien la purificó con su sangre. Por eso, Señor, por lo que usted nos demostró en la cruz, le damos las gracias y le decimos: aquí estamos, aquí estoy, Señor. Ayúdame a amarte, a honrarte por sobre todas las cosas, antes que a mí mismo, Señor, como tú lo hiciste, dándonos ese ejemplo de entrega y de amor. Gracias, Señor. Te damos en este día, primer día de la semana. Gracias te damos, Señor. Amén.